la doctora Claudia Cesaroni. Claudia trabajó en Derechos Humanos, en el ámbito penitenciario, fue directora general de Prevención de Delito y la Violencia de la Municipalidad de Quilmes, creó el Centro de Estudios Política Criminal y Derechos Humanos, bueno, trabajó en la Procuración Penitenciaria y fue directora adjunta de la Asociación para la Prevención de la Tortura. ¿Qué tal, Claudia? Aquí Adrián Albor, Julián Denaro y quien te habla, Susana Nosuti, estamos comunicadas con vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te recibimos con este tema porque nos impactó la película, la última de la fila, ¿no? La mujer de la fila. La mujer de la fila, sí. Tenés razón. Y la verdad es que me reimpactó la historia verdadera de Andrea Casamento, porque es una historia real. Para los que no la vieron, que nos escuchan en la radio, mírenla, La mujer de la fila. Y que tiene mucho que ver con todo tu trabajo, ¿no? Sí. Sí, no, te doy el pie para que... Sí. Dale, sí, en realidad, bueno, obviamente las protagonistas son las compañeras, Andrea y el grupo de compañeras que trabajan incluso en la película, ¿no? Digamos, casi todas las mujeres que aparecen ahí en la fila para entrar a la cárcel y después en una reunión son realmente familiares de personas privadas de libertad. Y mi vínculo es, digamos, de acompañamiento. En el año 2008, Andrea, que tenía a su hijo detenido, la película un poco modifica la historia real. Al final de la película se indica, en realidad el hijo de Andrea no había cometido ningún delito. La película, en función de, bueno, de criterios de ficción, construye ahí una historia que no es exactamente la real, pero lo importante es que muestra el padecimiento, el sufrimiento que significa para las mujeres, sobre todo mujeres, familiares de presos, y un poco yo creo que el mensaje que trata de dar es que a cualquiera le puede pasar, ¿no? A quien menos lo espera, a quien cree que su hijo es, digamos, que jamás lo puede imaginar en un lugar como una cárcel, bueno, le puede pasar. Le puede pasar como a Andrea de verdad, que su hijo terminó absuelto porque no había cometido ningún delito, o le puede pasar que su hijo cometa un delito, como sucede en la película, ¿no? Y bueno, el vínculo es este. Yo integro, como vos decías, el CEPOC, que es una pequeña organización muy humilde, digamos, somos muy pocas, sobre todo mujeres también. Y en el año 2008, Andrea y otro grupo de familiares, un poco dándose cuenta que no había nadie que se ocupara de su problemática. No había ninguna política pública, no había ninguna oficina, no había dónde ir a preguntar. Les mandaron mails a un montón de organizaciones públicas, privadas, organismos de derechos humanos, y la verdad, las únicas que le contestamos fuimos nosotras, literalmente. Algunos las contestaron y le dijeron, no, tenés que formar una asociación. Eran un grupo de mujeres, nada más. Tenés que formar una ONG, tenés que hacer esto, tenés que organizar una asociación civil, pero nadie les dijo, salvo nosotras, sentémonos a conversar. Y nos sentamos, y a partir de ahí, nosotras las ayudamos a que ellas se organicen. Y la verdad que es un enorme orgullo haber estado en ese momento inicial y en los primeros años. Ellas después crecieron un montón y bueno, hoy Andrea la verdad que es una compañera con una trayectoria, un coraje, una claridad impresionante. Sí, ellos formaron la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, ACIFAD, ¿no? Exacto. Por iniciativa de Andrea. Y Andrea ha crecido tanto, como vos bien decís. Por iniciativa de Andrea, esto que te estaba diciendo, o sea, con el acompañamiento nuestro, y no solo Andrea, y no solo Claudia Cesaroni, como me nombran al final, sino, a mí me importa destacar el colectivo, o sea, eran un grupo de mujeres, como está en la película mostrado, y nosotras éramos un grupo de otras mujeres, abogadas, trabajadoras sociales, sociólogas, que las acompañamos. Entonces, ese proceso colectivo me parece maravilloso, ¿no? Porque un poco, sin comparar, un poco las madres de presos comunes hicieron un recorrido un poco parecido al de las madres, ¿no? Que primero se organizaron sin saber dónde ir, empezaron a dar vueltas. Bueno, ellas, en democracia, buscaron un modo de organizarse y bueno, y hoy son una organización con mucha trayectoria, ¿no? Y muy importante porque son casi el único lugar donde alguien que tiene un familiar detenido puede ir a buscar refugio, amparo, asesoramiento.
La película lo que relata es prácticamente la vejación, no sé si es el término exacto, y el maltrato que sufren los familiares cada vez que van a visitar a algún familiar detenido, ¿no? Y vos dijiste algo muy importante, a cualquiera le puede pasar, porque Andrea era una señora de clase media, trabajadora, que trabajaba, viuda, y de repente se encuentra con un hijo que es detenido, ¿no? En la película, como vos bien dijiste, de una manera, en la realidad de otra, pero bueno, es detenido y no encuentra a dónde recurrir, y tiene que hacer la fila para llevarle la comida, la ropa para que se abrigue, y sufrir, ¿no? Desde toda cómo la van inspeccionando a ella, a cómo le van rompiendo toda la comida para ver si hay algo escondido. Realmente es bastante denigrante, y la reacción de ella es bastante lógica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero más allá de eso, lo que hay que resaltar, que creo que vos también lo dijiste, es que todas esas señoras que están en la fila y que están en la película son verdaderamente familiares de detenidos, ¿no? Y que han hecho fila todas las semanas de su vida, si todavía sus familiares están detenidos. Realmente a mí me conmovió mucho, es una película que me conmovió demasiado. Andrea nos representó en la Organización Nacional de Naciones Unidas, en la ONU, ¿no? Sí, en el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas. Y ahí, déjame que te diga, lamentablemente este gobierno ya podría haber renovado su mandato. Esos organismos se integran a propuesta de los gobiernos, los integrantes. Y el gobierno anterior, digamos, al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, se la propuso a Andrea para que integre ese tan importante mecanismo de prevención de la tortura, el Subcomité Internacional de Prevención de la Tortura, y ella podría haber renovado ese lugar, pero la Argentina no le importó ocupar ese lugar, lo dejó. O sea, no es que solamente no la volvieron a proponer, sino que directamente la Argentina resignó su lugar, porque lo podría haber mantenido. Sí, literal. O sea que ya no está más ni ella ni nadie. Y es bastante lógico, ¿no? A este gobierno, imagínate que le puede interesar ocupar un mecanismo internacional de prevención de la tortura cuando descree de cualquiera de esos organismos, pero hay que decirlo porque lamentablemente era muy importante que una familiar estuviera en ese lugar, que en general está lleno de burócratas que nunca pisaron una cárcel, ¿no? Estamos hablando con Claudia Cesaroni, que es una querida, respetada y admirada. ¿Quién es Adrián Albor. Es un gusto. ¿Cómo estás, Adrián? Es un gusto hablar con vos, querida Claudia. Y no te vamos a dejar ir sin que nos cuentes acerca de Pabellón Séptimo. Muy bien, me parece muy bien que me lo preguntes y te lo agradezco. Faltaba más. Estamos en pleno juicio, ya alegamos nosotros, estamos en juicio con 3 personas, 3 expenitenciarios imputados por gravísimos delitos de lesa humanidad, tormentos y tormentos seguidos de muerte. Alegamos ya nosotros la querella unificada de familiares y sobrevivientes y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Este miércoles terminó de alegar el Ministerio Público Fiscal, la verdad que un excelente alegato del fiscal Abel Córdoba. Y bueno, ahora quedan 3 audiencias donde van a alegar las 3 defensas y esperamos el veredicto para el 10 de diciembre. Nosotros esperamos que el Tribunal Oral Federal 5 diga que esto es un delito de lesa humanidad y por supuesto que condene. Hemos pedido la querella y la Fiscalía las mismas penas, las penas más altas para los dos, el exdirector de Devoto, Juan Carlos Ruiz, el ex jefe de Seguridad Interna, Horacio Galíndez, 25 años de prisión y 22 para el ex celador Gregorio Serna. Así que bueno, estamos muy expectantes con esto, ¿no? Yo doy clase en la UBA y los mando a los estudiantes a ver juicios. Es requisito de regularidad ir a ver un juicio oral. Y les pregunto qué juicios fueron a ver, y alguien fue a ver el juicio del Pabellón Séptimo y me dijo que había gente, que los imputados están... Muchos, mis alumnos no le creyeron, pero están como en camillas. ¿Qué es lo que se hacen pasar como que está? Galíndez, No, Galíndez
Galíndez y Ruiz son personas muy mayores, como vos sabés, lamentablemente estos juicios tardaron tanto que 78. no solo se nos han muerto muchas víctimas, y han muerto también, en nuestro caso, uno de los imputados, que era el jefe de requisa, lamentablemente falleció en el proceso de llegar al debate. Estos dos tienen 92 y 91 años, son personas muy mayores, y efectivamente Galíndez, solamente en los alegatos, porque durante todo el juicio ni estuvieron, está en el Zoom, sí, en una camilla con anteojos negros, es bastante patético verlo así, ¿no? Pero bueno. Recordémosle a la audiencia que estamos hablando de una masacre que se produjo precisamente en el pabellón séptimo de la cárcel de Devoto, en el año 78, en plena dictadura, donde las cifras oficiales arrojan asesinados 65 presos. No tengo duda que el 90% deberían ser presos preventivos, es decir, personas... A ver, no, más, te quedas corto. Había un solo condenado. Entre 100, no, es increíble, entre 160 detenidos en ese pabellón, había un condenado. Estamos hablando de gente que mantiene su estatus de inocente. Por supuesto que si fuera culpable tampoco había que ponerle una pena de muerte informal desde ya, ¿no? Pero el Estado te encierra sobre pretexto de que cumple con la ley y te asesina. Eso tenemos que evitarlo, porque la impunidad de esto, durante tanto tiempo, generó que se produjera también un hecho bastante parecido en Magdalena, sí, Magdalena, exacto. Magdalena y otro caso, Adrián, sí, dale. Sí, que los relatos de los testigos eran terribles, tuvieron que romper las paredes para sacar a sus compañeros, y contaba un testigo que agarró del brazo a uno y se quedó con la piel del brazo como si fuera una manga de camisa. Estaban cocinados. Y esto pasa cuando vos tenés impunidad. Sí, decís. No, perdóname, esta imagen horrenda que vos trajiste me hizo acordar que Abel Córdoba, en una o dos ocasiones, el fiscal, usó el término horno crematorio, porque literalmente eso se transformó en una especie de, imagínate, o sea, un lugar cerrado de 8 metros por 30, 145 personas, porque algunos habían salido a tribunales o a trabajar, había 145 detenidos, encerrados, a los que les tiraron primero bombas de gas lacrimógeno, después les dispararon, por eso ellos pusieron los colchones para intentar protegerse de las balas y de los gases. Y entonces es muy tremendo cuando, yo te digo, ya lo contesto, creo que no sé, centenares de veces, y me vuelve a conmover cuando lo escucho contar por otra persona, en este caso por Abel, porque él describió muy bien la agonía, o sea, no solo morir, sino morir previo a asfixiarte o quemarte vivo, ¿no? O sea, no quemarte solo por el fuego exterior, sino por el humo ese denso, negro, que provocaron los colchones de poliéster, y saber que no tenés escapatoria, porque alguien en una ocasión así puede imaginar, bueno, puedo salir por algún lado, por ahí muere igual, pero estos están encerrados, estaban. Entonces, ese nivel de desprecio por la vida humana, nosotros esperamos que realmente el tribunal lo valore, digamos, como lo que fue, ¿no? Como un crimen atroz. Y es muy importante, porque sería la primera vez que el funcionario del Servicio Penitenciario Federal, por sus acciones en cárceles legales, ¿no? Digamos, no por haber estado como guardias en un centro clandestino, que ya hay algunos condenados, sino por su actuación en una cárcel denominada legal, ¿no? Una cárcel que además era una cárcel vidriera, una cárcel que la dictadura mostraba, cosas que hemos llevado como testigos a expresas políticas que estaban ahí en un pabellón cercano, y ellas contaban, ella las iba a ver la Cruz Roja, las iba a ver Amnesty, pero de los presos comunes no se ocupaba nadie. Así que bueno, esperamos que... Sería la primera vez que habría condena por delito de lesa humanidad a personal penitenciario en una institución legal, digamos. Exactamente, por eso nos parece que es muy importante este juicio. La verdad que primero te quiero felicitar por la lucha que haces en pos de los detenidos, y segundo quiero retomar unas palabras que dijiste vos, que tiene que ver que lo que
le sucedió a Andrea, volviendo a la conversación anterior, que lo que le sucedió a Andrea Casamento le puede suceder a cualquier argentino o argentina, a cualquier persona, porque Andrea, el hijo de Andrea en la vida real, que es más espantoso que lo que pasó en la película, es detenido porque se lo confunde con un chico que robó 4 empanadas. Tal y cual, cuando cuando ella va a hablar al juez, era el momento del fulgor de cárcel o bala y Bloomberg. imputabilidad de, No, claro, de el fulgor de Bloomberg. Bloomberg, claro, no, por eso quería decir, Exacto. donde la imputabilidad tenía que ser a los 5 años más o menos, y el juez le dijo, no, por lo menos lo tengo que tener 7 meses, porque con esto que está pasando políticamente no lo puedo largar. Así que el chico se comió la cárcel con mezclado con todos los viejos y los jóvenes que estaban detenidos por 4 empanadas que en realidad no había robado, ni siquiera por eso, pero igualmente, Y Andrea, aunque... yo eso lo sé, y perdóname esto nada más, Andrea, yo esto lo conté en uno de los libros míos, en La vida como castigo. Andrea había firmado el petitorio de Bloomberg. Ella cuando la primera vez que cuando empezamos, ya somos amigas, pero cuando empezamos a hablar, ella me contaba, dice, yo firmé el petitorio de Bloomberg, porque a mí me conmovía el dolor de este hombre y lo que le había pasado, y me parecía que había que endurecer, había que poner penas más duras, y que yo. Cuando pasa lo de mi hijo, yo lo voy a ver al juez. El juez me dice, no, yo no puedo escarcelarlo, acá, si yo lo escarcelo me queman el juzgado. Mire las marchas que hay afuera. Me contaba Andrea, mostrándome, como señalando afuera, ¿no? Por las marchas que había. Es muy impresionante ese recorrido, porque en ese sentido ella también era una señora común, una mujer común y corriente, como tantas mujeres o tantos hombres, que se conmueven ante un hecho doloroso y tremendo como fue el secuestro y asesinato de Axel Bloomberg, y que piensan que la respuesta ante eso es mano dura, hasta que la mano dura le llega de alguna manera directamente a ella, ¿no? Entonces también en ese sentido eso está omitido también en la película. Hay una mención que casi ni se escucha, que alguien menciona lo de Bloomberg, pero bueno, yo creo que es muy importante ubicar ese hecho en ese contexto también, ¿no? Sí, es el mensaje que le tenemos que dejar a una clase media, a veces que dice que tienen que matarse a todos los delincuentes, ¿no? Literal. Exacto. Es el mensaje que le dejamos. En la cárcel claro, exactamente. Te agradecemos mucho, Claudia, la verdad que te agradecemos esta nota. Ni bien vi la película, dije, nadie mejor que Claudia Cesaroni para hablarnos de esto. bueno, muchas gracias. Gracias. Un grande, querida colega. Abrazo. Un abrazo. Chao, Adrián. Chao, hasta luego. Gracias.